El misterio del reino de Dios. La Biblia es un verdadero misterio para aquellos que leen solo letra, pues está escrita en caracteres legibles pero su mensaje está escondido. A esto se llama misterio escondido o maná escondido. Apocalipsis 2, 17 Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Marcos 4 y 11 Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. El reino de Dios es uno de los misterios, que la misma Biblia nos debe revelar. Lucas 10 y 21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó revelar todos los misterios a los niños. Y el mensaje lo escondió de los sabios y entendidos terrenalmente. Lucas 10 y 22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El texto dice, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Después el Señor vuelve a decir, nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El único que conoce al Hijo, solo es Dios. Podemos conocer al Hijo solo leyendo las palabras que Dios Padre habló. El único que conoce al Padre, es el Hijo, es decir, si queremos conocer al Padre, debemos leer las palabras que habló el Hijo, en el Nuevo Testamento. Todos quieren conocer los misterios de Dios por medio de otros libros escritos por hombres, que tienen sabiduría terrenal. Pero Dios se los revela a los niños. ¿Cuáles niños? Terrenalmente los niños, son seres obedientes a las órdenes que se les somete cuando son bien educados. Nosotros, hemos sido unos niños, espiritualmente hablando. Como niños cristianos hemos sido obedientes muchas veces a los hombres que nos trataron de enseñar la palabra, pastores o profetas, pero cuando notamos que lo que nos tratan de enseñar no está escrito y entendido como lo dice la Biblia, es que nos tornamos desobedientes a ellos, pero obedientes a Dios. Estos hombres nos ofrecen libros para leer, pero nosotros leemos solo la Biblia porque así lo dice Dios. Nosotros como niños obedientes a Dios, hemos bebido una leche de la misma palabra de Dios, obedeciendo a Dios mismo a que no apartemos de nuestra boca la palabra de Dios. Josué 1, 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Un niño e hijo, obedece la voz de su padre, no aparta de su boca el libro de la ley de Dios, la Biblia. Un niño obedece que su alimentación debe ser de una leche que no esté adulterada con interpretación humana, por eso rechaza leer otros libros y lee su Biblia interpretada por ella misma. 1 Pedro 2, 2 Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra interpretada con figura terrenal, está adulterada con esa figura. ¿Por qué? Porque cada palabra no tiene imagen terrenal y su significado es muy diferente al que conocemos. Ejemplo, Jesús es el camino por donde debemos caminar. ¿Acaso Jesús es un camino físico? ¿Verdad que no lo es? El camino es la palabra de Dios. Este ejemplo es fácil de comprender. Otro ejemplo, el diezmo, ¿qué es? El diezmo es dinero. Ahora ya se hace un poco más difícil de comprender que el diezmo no es dinero y tampoco es algo físico. Esta palabra diezmo está siendo adulterada con una imagen física. Para que sea una leche espiritual no adulterada, la misma Biblia nos lo tiene que interpretar. ¿Qué debemos diezmar? Deuteronomio 2 y 22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. El grano es una semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8 y 11. El vino,
representa a la sangre de Cristo, y la sangre es la que nos habla de la revelación. Hebreos 12 y 24, Juan 4 y 25. El aceite, representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos enseña la palabra para que la podamos entender espiritualmente. 1 Juan 2 y 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La leche adulterada es la Biblia interpretada terrenalmente. La leche pura es la Biblia interpretada por la misma palabra de Dios. Los niños son aquellos cristianos que leen su Biblia obedeciendo al Padre. Juan 5 y 39. Escudriñad las Escrituras. Proverbios 7, 1. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Proverbios 7, 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Juan 2 y 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Como niños hemos sido obedientes escudriñando solo la Biblia, es por eso que podemos descubrir muchos misterios ocultos. Lucas 10 y 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó revelar todos los misterios a los niños. Y el mensaje lo escondió de los sabios y entendidos terrenalmente. Los niños son los que leen solo la Biblia, por eso logran entender la Biblia espiritualmente. ¿Quiénes son estos sabios? ¿Quiénes son estos entendidos? ¿De qué sabios habla el Señor? Proverbios 28, 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Dios esconde sus misterios de los sabios en su propia opinión, porque éstos ponen su propia interpretación con las imágenes que conocen. Es rico en su propia opinión, es rico porque todo lo que lee de la Biblia lo asocia con las figuras y riquezas terrenales. Sin embargo, nosotros somos pobres, para los sabios en su propia opinión, pero entendidos espiritualmente, pero no nos falta nada para entender, esto dice Pablo. 2 Corintios 6 y 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Proverbios 28, 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. No seamos ricos en nuestra propia opinión, seamos pobres entendidos enriqueciéndonos con la enseñanza espiritual, haciendo tesoros para Dios, y no para este mundo donde el rey y Dios es Satanás. 2 Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ¿quiénes son los entendidos? Jeremías 4 y 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El pueblo son los hijos de Dios. Estos hijos son ignorantes y no son entendidos. No conocen a Dios. Este pueblo son sabios para hacer el mal. Hacen una mala interpretación. Y no saben hacer el bien. Los entendidos de los que Dios escondió el misterio del reino, son aquellos hijos de Dios desobedientes, al no leer solo la Biblia para entenderla y leer otros libros llegan a entenderla solo literal o terrenalmente, son ignorantes pues ignoran todos los misterios, son sabios para hacer una mala interpretación, pues al no leer la Biblia, ignoran cómo se la debe interpretar y cómo está estructurada. Mateo 10 y 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estos entendidos, de los que Dios escondió los misterios del reino, son entendidos de las palabras de la Biblia pero terrenalmente, entienden la Biblia terrenal. Pero Dios promete destruir este entendimiento. Isaías 29, 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
Pablo dice. 1 Corintios 1:19 Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Isaías 29:14 Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Será espantoso para los que confían en solo la letra de la Biblia y no buscan el significado espiritual de lo que están leyendo. Dios destruirá ese entendimiento y ese creyente quedará sin nada entrar en el reino de Dios. Nosotros como muchos creíamos y pensábamos entender la Biblia correctamente, pero no es así. Lucas 8:18 Mirad, pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. El que tiene, se le dará. El que tiene la letra de la Biblia sin interpretarla, se le dará el significado que encontrará en la misma Biblia y tendrá más. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Muchos no tienen el significado espiritual de lo que han leído de la Biblia, y piensan saber mucho, pero aun eso se les quitará, pues no es lo correcto. Hay muchos sabios y entendidos de la Biblia terrenalmente, estos, en el día del juicio no tendrán nada, han trabajado a perdida. 1 Corintios 3, 14-15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Las riquezas que sacamos de la Biblia para esta tierra, es un engaño de Satanás, él anda como león buscando a quien devorar con la misma palabra, así engañó a Eva. 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Volviendo al tema del misterio del reino de Dios. Marcos 4:11 Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Dios habló por parábolas su palabra para los que están fuera, mas los que están dentro a ellos se les revela estos misterios. ¿Qué es estar fuera? La Biblia está escrita en dos modos, fuera y dentro. Apocalipsis 5, 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Lo de adentro son los misterios ocultos, lo de afuera es la letra. Isaías 8, 1 Me dijo Jehová, toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal-Asbaz. Los caracteres legibles son las letras que podemos leer, esto es la escritura por fuera, los que están fuera son todos aquellos que leen solo letra. Los que están dentro son los niños, hijos de Dios obediente que leen solo la Biblia y buscan encontrar los misterios ocultos y pueden comer del maná escondido. Por eso dice el Señor a los de afuera solo les habla por parábolas, y no entienden. Marcos 4:11 Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ahora, ¿qué hay en el reino de Dios? ¿Cuál es su misterio? En el pasaje del Gran Mandamiento nos muestra la respuesta sobre el misterio del reino de Dios. La pregunta de este escriba es Marcos 12, 28-34 ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo que el escriba responde, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y el Señor dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Este escriba no estaba lejos del reino. Este escriba no estaba lejos del reino de Dios pues él entendía que Dios es uno.
que es amar a Dios, amar al prójimo y a uno mismo. Y sobre todo que eso es más que cualquier holocausto y sacrificio. Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. El ser humano tiene la imagen de Dios. Un ser humano es padre, es hijo y tiene un espíritu, no son tres personas, es una sola persona. Esta persona también puede actuar aún con más personalidades, actúa como esposo, amigo y hace la función muchas veces del sexo opuesto, también funge como madre. Un ser humano puede actuar como padre, madre, hijo, amigo, hermano, esposo, etc. aunque funcione con muchas personalidades, pero es una sola persona. Dios Padre y el Dios Hijo son eso, son uno. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Dios se muestra como Padre en el Antiguo Testamento, por eso es que Cristo lo dice así. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La pregunta viene, pero el Padre habló, cuando Jesús estaba en el Jordán. Recuerde que Dios es omnipresente, Él está aquí ahora, pero también está allá al otro lado de donde estamos nosotros. Él está ahora hablándome a través de su palabra, pero también está en otro lugar hablando a millones de personas. No se quede en el molde terrenal de una mente finita. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios es nuestro Padre Celestial, Él se denominó como Padre antiguamente. Ahora, ¿dónde estaba Cristo, su Hijo? Hasta ahora eso era un misterio para nosotros, con leer solo letra no entendíamos dónde estaba el Hijo y el Espíritu Santo, pero obedeciendo a nuestro Padre Dios, como todo niño de no apartarnos de su palabra es que logramos entender este misterio. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El seno viene a hacer el vientre y el vientre es dentro del cuerpo. Génesis 25:23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. El seno es el vientre y el vientre está dentro. Juan 4:28. Salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Jesús está en el seno, dentro del Padre. Pero Jesús salió del Padre para llegar a esta tierra. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Jesús estaba dentro de Dios, cuando Dios se manifestó como Padre. Es por eso que no son dos, sino que son uno. La figura nuevamente del ser humano nos hace entender esto. Un ser humano cuando tiene un hijo, viene de sus lomos o su vientre, cuando llega a esta tierra, el Padre le traspasa todo su conocimiento al Hijo. Cuando el Padre parte de esta tierra lo único que queda de ese ser humano, es todo el conocimiento que logró colocar en ese Hijo. Muchas veces podemos ver a los hijos de muchas personas que actúan tal como son los padres. Aunque los padres no estén, los hijos nos los recuerdan pues actúan y hablan como los padres, sus ideales de esos padres no murieron, siguen vivos en los hijos. Jesús no habla más que las palabras del Padre, porque el Padre estaba dentro del Hijo. Ahora cuando se manifiesta el Hijo, ¿dónde está el Padre? 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, Dios estaba en Cristo, el Padre queda dentro del Hijo. Juan 2:10. No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Dios se manifiesta para los antiguos, Jesús su Hijo estaba dentro del Padre. Cuando el Hijo, se manifiesta en esta tierra, Dios Padre está dentro del Hijo. Ahora se entiende por qué el Hijo es el verdadero Dios, porque en realidad ambos son uno.
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. La respuesta de este escriba fue sabiamente porque todo lo entendió a través de la misma escritura, como todo niño espiritual, al igual que nosotros lo estamos entendiendo a través de la misma palabra. Dios es uno, no son tres, pero manifestados en diferentes tiempos y con diferentes personalidades. Hoy Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. Ser sabio para Dios y estar cerca del reino de Dios, es saber cómo amar a Dios. Todos creen amar a Dios por el simple sentimiento que tiene hacia Él. Usted sabe amar a Dios, según Dios mismo. Juan 2:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amar a Dios es guardar la palabra, pero todos creen que guardar es hacer los mandamientos. Otro error es este. ¿Qué es amar? Amar es guardar. ¿Qué es guardar según la Biblia? Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Guardar es no añadir, ni disminuir a la palabra de Dios, es decir que debemos conservarla en el mismo estado que está, no interpretándola con nuestra sabiduría, sino interpretándola con la misma Biblia. La única manera, para entender los misterios ocultos es haciendo esto, guardando la palabra, no añadiendo nuestra interpretación, pero tampoco quitando el verdadero significado que la misma Biblia nos da. El escriba sabe qué significa guardar, por eso el Señor mismo lo toma como sabio y cerca del reino de Dios. Marcos 12:34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Este escriba sabe que amar y conocer a Dios a través de la lectura de la palabra, es lo mejor que cualquier holocausto y sacrificio. Romanos 3:20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Cualquier sacrificio hecho por el ser humano, aunque se llame ayuno, nunca será más que un sacrificio, y por ese sacrificio jamás seremos justificados delante de él, si no le conocemos, pues la vida eterna consiste en conocerlo. Juan 17:3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miremos los pasajes que hablan sobre el reino de Dios. Un reinado es donde reina un rey, el reino de Dios es donde Dios es el rey. El reino de Dios no es terrenal, es espiritual. Juan 6:36 Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios y de Jesús, no son de este mundo terrenal, es del mundo celestial. Jesús es quien nos sienta ahí. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Pablo habla de estar sentados en los lugares celestiales, él lo hace, estando en un cuerpo físico, quiere decir que como humanos creyendo en Jesús y sus palabras que son espíritus, podemos estar en el reino de Dios, ahora mismo. Analicemos otro texto. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dios reina en los lugares celestiales, este reino llega a nosotros, cuando el Señor echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Antes creíamos que el Espíritu Santo o el Espíritu Dios era un algo, por no decir un ente que estaba en nuestra atmósfera, esperando a que nosotros lo llamemos para dejarlo entrar. Sin embargo, la Biblia no dice así. Analicemos. Los espíritus son las palabras que no tienen imagen. Juan 6:63 Mis palabras son espíritu. Eso lo dice el Señor. El Espíritu de Dios son las palabras de Dios, es decir, la ley de Dios Padre, el Antiguo Testamento. Romanos 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual. El Señor echa fuera los demonios. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un espíritu de Satanás.
Los espíritus de Satanás, son las palabras de Satanás. Estas palabras, aunque son espíritu, están en nuestra mente y corazón, pero con una imagen física. El cristiano, al entender la Biblia terrenalmente, está lleno de demonios, palabras con imagen terrenal. Recuerde, las palabras de Jesús son espíritu, no tienen una imagen física. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nosotros, al creer que las palabras del Antiguo Testamento son espirituales, es cuando el Señor está echando demonios, es decir, echa fuera las palabras mal entendida. Ahí ya sabemos que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Marcos 2:25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Señor dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Señor no quiere beber más del fruto de la vid, hasta beber el nuevo vino en el reino de Dios. El fruto de la vid, es el vino representa a la sangre y la sangre a la que nos habla. Del fruto que no quiere beber más el Señor, es del vino añejo. ¿Cuál es ese vino? La Biblia siempre nos habla en parábolas y de diferentes formas, es así que el Señor esconde el mensaje y deja todo en misterios sin entendimiento a solo una lectura, se debe escudriñar mucho para poder entender. En el texto en cuestión nos habla de vino, en otro lugar nos habla del régimen, y por último habla de pactos, pero el mensaje es el mismo. El vino viejo, y el vino nuevo. Representa a los pactos. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El vino nuevo representa al nuevo pacto del Espíritu, el Espíritu es quien nos enseña todas las palabras que no entendemos. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El vino añejo, representa al antiguo pacto de solo letra. El Señor dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, estaba diciendo que ya no quería beber la revelación de la letra. ¿Hasta cuándo? Él dijo, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué es el día? Génesis 1:5 y llamó Dios a la luz día. El día es la luz. La luz es la enseñanza. Proverbios 5:23 la enseñanza es luz. El día es cuando tenemos una buena enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es entonces que el Señor bebe del vino nuevo en el reino de Dios, es decir, en las regiones celestial, juntamente con nosotros. Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Conclusión del tema: el misterio del reino de Dios. El reino de Dios, es un misterio para los entendidos de la Biblia terrenalmente, pero para los verdaderos hijos de Dios, los que obedecen de no apartarse de su palabra, para ellos se les ha revelado estos misterios. Marcos 4:11 Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Lea solo su Biblia, así encontrará todos los misterios y estará cerca del reino de Dios. Dios le ayude a entender su palabra. Ayúdenos a difundir el mensaje espiritual. El terrenal lo conocemos desde que sabemos leer.